Mi nombre es Lorena Barreras y junto a Alessandra Herrera, Ginette Polanco y Ariani de los Santos les estaremos hablando sobre el proceso de la atención y la cognición. Así que comencemos. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad que tenemos para generar, dirigir, seleccionar y mantener la información relevante. Es un proceso a nivel cognitivo que nos permite seleccionar y enfocar aspectos concretos, dejando a un lado aquellos estímulos que no son de interés, es decir, que funciona como un filtro de estímulos sensoriales, dándole prioridad a aquellos aspectos que consideramos de más importancia. Debemos tomar en cuenta que la atención tiene una serie de características que nos permiten comprender la importancia de este proceso cognitivo. Entre ellas se encuentran la amplitud, que es la cantidad de información y tareas que podemos atender y realizar al mismo tiempo. Otra de sus características es la intensidad o tono atencional, que se refiere al grado de concentración que tenemos hacia un estímulo. De igual manera, el oscilamiento o desplazamiento de atención forma parte de la atención, siendo esta la capacidad que tenemos para cambiar el foco atencional de un estímulo a otro. Otra de sus características es el control, ya que la atención puede ser tanto voluntaria como involuntaria. De igual manera, debemos tener en cuenta que a pesar de que la atención es un concepto general, este tiene diferentes tipos o clases que hacen referencia a aspectos más relevantes y detallados de la misma. Entre algunos de sus tipos se encuentran la atención interna, que hace referencia a la capacidad de una persona en prestar atención en procesos internos, ya sean mentales o sensacionales, como cuando hacemos ejercicios de respiración de manera consciente para poder relajarnos, o recordamos un sueño y reflexionamos sobre este. Otro tipo es la atención externa, que es cuando la atención es captada por estímulos que provienen del exterior o del entorno que nos rodea. Como cuando estás en un parque sentado en un banco y volteas a ver a un niño que está jugando. Otro tipo de atención es la selectiva o focalizada, que es la capacidad que tenemos para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros irrelevantes que pueden interferir en el proceso. Como cuando estás en clase y te concentras en la tarea que estás realizando, ignorando el ruido de las demás personas que te rodean. La atención dividida es otro de los tipos de esta función cognitiva, que es la capacidad que tiene el ser humano para atender dos o más tareas al mismo tiempo, como cuando estás leyendo un libro y a la vez estás escuchando música. La atención sostenida es otro de los tipos de atención, que es la capacidad para mantener durante un largo periodo de tiempo la atención en un estímulo o actividad. Ir al cine y ver una película es un gran ejemplo de este tipo de atención. Dentro de la atención existen múltiples factores determinantes que pueden afectar al funcionamiento de la atención y pueden definir a qué estímulo se va a dirigir la atención. Estos factores pueden ser externos o internos. Los factores externos proceden del entorno y favorecen a dificultad la concentración sobre los estímulos relevantes, mientras que los internos se refieren o proceden del propio individuo, por lo tanto, dependen de cada persona.
Para mencionar algunos determinantes o factores externos, tenemos la intensidad, la repetición, el color, el movimiento. Eso significa que son esos factores los que te ayudarán a entender que la visual en esta presentación tiene algunos colores y movimientos para llamar tu atención. Pero a la vez también dentro de los factores internos podemos mencionar la motivación, la preocupación, los deseos, las expectativas que tienes o que te llevarán a escuchar por completo esta presentación. Dentro de la atención también encontraremos diferentes patologías. ¿Qué patologías se encuentran relacionadas con la atención? Existen diferentes patologías relacionadas con esta capacidad cognitiva, ya sea tanto por la alteración o funcionamiento inadecuado como por el aumento o déficit de atención. Dentro de estos trastornos o dentro de estas patologías podemos mencionar algunas alteraciones como por ejemplo la aproxia, distractibilidad, perseverancia, hiperproxia, hipoproxia, siendo la hipoproxia una disminución de la capacidad de atención pasiva y activa, mientras que la hiperproxia es la atención excesiva sobre un estímulo determinado. Recordarte que la atención es una capacidad cognitiva que permite atender tanto a los estímulos ambientales como a los estados internos de cada uno. Esta capacidad cognitiva es limitada y además, con el paso de los años, el estrés o determinadas patologías, entre otras causas, puede deteriorarse. Así que te animo a que te mantengas enfocado. Procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza nuestro cerebro para procesar la información. Este proceso se puede clasificar en dos grandes categorías que son procesos cognitivos. Estos son las bases para elaborar la información. A su vez se subdivide en sensopercepción, procesamiento de la información y la memoria. Procesos cognitivos superiores. Este consiste en la unión de la información de los procesos básicos introducidos anteriormente. A su vez se subdivide en pensamientos, funciones ejecutivas, aprendizaje, lenguaje, creatividad y motivación. En cada uno de los actos mentales y físicos que realizamos, desde peinarnos hasta comer, lo realizamos porque el cerebro ha procesado la información de su alrededor, la cual funciona en base a ella. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Cognición es el proceso de construcción del conocimiento. Para que esto suceda, es necesario un conjunto de capacidades mentales desarrolladas a lo largo de los años, como memoria, atención, lenguaje, creatividad, planificación. Ellas reciben el nombre de habilidades cognitivas. Son etapas, actitudes que hacen que nuestro cerebro procese todo lo que capta los sentidos. Tipos de habilidades cognitivas. Los procesos cognitivos utilizan diferentes competencias, por ejemplo, pensar, aprender, reaccionar, recordar y prestar atención. Ellas trabajan en conjunto y son esenciales para la realización de tareas, desde la más sencilla hasta la más etapas en las que se aprenden los aspectos cognitivos. Nuestra relación con el ambiente que nos rodea ocurre desde el momento en que nacemos, aprendemos desde la forma más sencilla hasta la más compleja. En esta etapa, el pasar de una evolución enorme en términos cualitativos. Muchas gracias por llegar al final. Esperamos que nuestro podcast te haya gustado.